Hola, muy buenos días. En esta mañana tan especial te animo a realizar juntos nuestro devocional. No olvides tener a la mano tu Biblia, agenda devocional y lapicera. Los versículos que vamos a leer en el día de hoy nos muestran cómo los sacerdotes, los maestros de la ley y los líderes del país se acercan a Jesús para hacerle una pregunta. ¿Me acompañas a descubrir cuál fue esa pregunta y qué respondió Jesús al respecto? Leamos juntos en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, desde los versículos 27 al 33. Lo vamos a realizar en la traducción al lenguaje actual. ¿Estás listo? Leamos. Después volvieron a entrar en Jerusalén y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes del país para preguntarle: ¿Quién te dio autoridad para hacer todo esto? Jesús les dijo: Yo también voy a preguntarles algo. ¿Quién le dio autoridad a Juan el Bautista para bautizar? ¿Dios o alguna otra persona? Si me contestan eso, yo les diré quién me dio autoridad para hacer todo lo que han visto. Ellos comenzaron a discutir y se decían unos a otros: si contestamos que Dios le dio autoridad a Juan, Jesús nos preguntará por qué no le creímos. Pero tampoco podemos decir que fue un ser humano quien se la dio. No querían decir eso porque tenían miedo de la gente, pues todos creían que Juan era un profeta enviado por Dios. Por eso le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús les dijo: pues yo tampoco les diré quién me da autoridad para hacer todo esto. Este devocional se titula Pregunta capciosa. Según la Real Academia de la Lengua Española, una pregunta se puede considerar capciosa cuando en la forma en la que se plantea resulta engañosa y tiende a confundir a su destinatario para provocar una respuesta sobre sus razones íntimas para actuar como actuó. ¿Pudiste encontrar cuál fue la pregunta que le hicieron a Jesús? La respuesta está en el versículo 28. ¿Quién te dio autoridad para hacer todo esto? Pero, ¿a qué se referían cuando decían hacer todo esto? Se referían a todo lo que habían venido observando ellos con relación a Jesús, a la aclamación dada por los niños y las multitudes, a los milagros realizados en el mismo templo, a la audacia de Jesús al echar fuera del templo a los mercaderes y cambistas que ellos habían puesto para comprar y vender a un mayor precio los animales que usaban para los sacrificios. Esto lo podemos ver en el capítulo 11, desde el versículo 15 al 19. Te animo a leer estos versículos. Los tres grupos de gran influencia en el templo, principales sacerdotes, escribas y ancianos, se presentan para desafiar la autoridad de Jesús mientras enseñaba en el templo, así como lo expresa Mateo, ya que ellos eran la autoridad espiritual del momento y los únicos encargados de enseñar. Si Jesús decía que la autoridad la recibió de Dios, lo acusarían de blasfemia. Si decía que lo hizo con su propia autoridad, lo desacreditarían y lo echarían por fanático. En vez de contestar directamente, Jesús revela la verdadera intención de los líderes por medio de una pregunta en relación con la autoridad de Juan el Bautista para bautizar.
La pregunta implica que al responder debían reconocer que ambos obraban con una autoridad que procede de la misma fuente. Ellos pensaban que la autoridad de Jesús era de los hombres, pero no se atrevían a decir que la de Juan era humana por temor al pueblo. Si decían que su bautismo era del cielo, en efecto, estarían diciendo que el de Jesús también era del cielo, pues Juan había reconocido a Jesús como el Mesías. Tenían solo dos opciones: aceptar su autoridad o callarse. El silencio de los fariseos probó que no les interesaba en lo más mínimo la verdad. Lo que querían simplemente era que Jesús cayera en su trampa para librarse de él y debilitar su autoridad. Recordemos que estos líderes religiosos en diversas ocasiones intentaron con preguntas hacer caer a Jesús en su trampa, pero nunca lograron su cometido. Trayendo lo visto en este devocional, te pregunto, ¿te has encontrado en medio de una circunstancia similar? Donde no sabes qué responder. Es como si te encontraras entre la espada y la pared. ¿Qué has hecho en ese momento? Estos versículos nos enseñan muy sabiamente cómo Jesús, bajo la guía del Espíritu Santo, pudo discernir las verdaderas intenciones que hay en el corazón de una persona, y nos dan a nosotros la salida en medio de estas situaciones. En el mundo en que vivimos, la gente busca la señal exterior de autoridad a través de los títulos, posesiones, conexiones, posiciones, pero la autoridad que tenía Jesús provenía de su esencia, de lo que era, y no de ningún adorno exterior o superficial. Como seguidores de Cristo, Dios nos ha dado autoridad porque somos sus hijos. Podemos hablar y actuar confiadamente en su nombre porque tenemos el derecho legal para hacerlo. La palabra autoridad traduce un vocablo griego, exousia, que significa libertad de escoger o derecho de actuar. Dios mismo nos ha dado libertad de escogerlo a Él como fuente de verdad. Nos ha dado el derecho de actuar a favor del reino. Dios nos ha dado a ti y a mí, bajo la guía del Espíritu Santo, la capacidad de poder discernir las intenciones que hay en el corazón de otras personas. Nos equipa con sabiduría para saber cómo enfrentar diversas situaciones que quieren poner a prueba nuestra fe. Es importante que ante cualquier situación que se nos presente nos preguntemos, ¿qué haría Jesús en mi lugar? La respuesta la vas a encontrar en la Biblia. Te animo a que puedas leerla, meditarla y acompañarla con tu oración diaria. Esto te ayudará a saber lo que debes de hacer y cómo hacerlo de manera apropiada. Frente a lo que has aprendido en este devocional, te animo a anotar en tu libreta las decisiones personales de cambio que has tomado hoy. ¿Oramos? Amado Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, por enseñarme a través de tu ejemplo cómo debo actuar con discernimiento y sabiduría frente a las situaciones que se me presentan a diario. Ayúdame a discernir qué debo hacer y la manera apropiada de enfrentar los diferentes desafíos que se me presentan a diario. Decido ser guiada por tu Espíritu Santo y por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Recuerda, en este año Dios traerá restauración a tu vida, a tu tierra, te guiará hacia un camino de santidad. Bendiciones.